Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. La mejor manera de venir a Estados Unidos y de tener un estatus migratorio, sin duda alguna, es con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva directamente a una residencia en los Estados Unidos, una residencia permanente. El mejor en certificaciones laborales, sin duda alguna, es Raúl Sebasco. En pantalla tienes el número de teléfono de Raúl Sebasco para que te comuniques vía WhatsApp con sus oficinas. Vía WhatsApp es lo más económico, lo más rápido, lo más seguro, desde cualquier parte del mundo donde te encuentres. La certificación laboral va a favorecer no solamente a la persona que la solicita, sino a todo su grupo familiar. Y Raúl Sebasco tiene más de 25 años de experiencia en este ramo. Bueno, vamos a conversar a continuación con Ivo Hernández. Ivo es un docente de la Universidad de Münster, es un analista político, es muy activo en las redes sociales sobre todo, y hay muchas cosas que hay que analizar, que están pasando en el plano internacional, que tienen que ver con toda la región, con Venezuela por supuesto, pero además algunas trabas internas que hay en el panorama político en Venezuela. Trabas para lograr una salida a la crisis y, por supuesto, al régimen de Nicolás Maduro. Buenas noches, Ivo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Patricia. Un cordial saludo también para tu audiencia. Bueno, para nosotros es noche, para ti ya es más de noche porque estás en Europa. Bueno, vamos a comenzar, quizás, yo no sé ni por dónde comenzar porque hay tantas cosas, hoy lunes hay muchas cosas que analizar. Hablamos en un programa el domingo, Ivo, en un programa que tengo en CB24 en Centroamérica, acerca del tema de la intervención, intervención humanitaria de que tanto se habla y que muchos combaten. No solamente la combate el régimen, la combaten algunos dirigentes de oposición, que siempre lo hemos visto del lado colaboracionista. Pero hay algunas opciones que van paralelas a esto. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que se está preparando, dicen, eso no está confirmado, para armar un gobierno en el exilio. En este momento hay una Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en donde se debate el tema de Venezuela. Ha llegado a Venezuela, por cierto, un buque de chinos que supuestamente era un barco hospital, y entonces vemos unas imágenes, que no sé si la tiene producción para ponerlas en pantalla, unas imágenes de un montón de chinos armados, y el ministro de la Defensa venezolano saludándolos militarmente. Sobre eso, y yo voy a hacer como una especie de introducción, pero para dejarte hablar a ti, Ivo, sobre eso, revisando algunas publicaciones de expertos chinólogos, bueno, hablan de que los chinos están colocándose en toda América Latina con bases militares. De hecho, hay una que me sorprendió las dimensiones que tiene, una colocada en en Argentina. Y bueno, no sabemos si a eso fueron a Venezuela y si esos son los planes en Venezuela. Ivo, ¿una intervención militar es factible si ya tenemos alguna idea de los discursos que se están dando en la ONU? Bueno, muy importante ponerle a esto, aterrizar ese discurso, Patricia, porque todo el mundo está hablando muchísimo respecto a esto y la verdad hay mucho que pensar. Evidentemente el tema está sobre el tapete. No sabemos qué forma podría tener. Uno puede afinar y decir, mira, no se había hablado de una intervención militar en Venezuela hasta hace poco, sino de una intervención humanitaria con apoyo militar. En ese primer momento se hablaba de la posibilidad de negociar con el régimen para que dejase entrar, cosa que ha negado hasta ahora, dejase entrar alimentos y medicinas, y eso por supuesto que tenía que tener algún garante militar para evitar que los colectivos armados o los forajidos que pueda tener el régimen o la corrupción simple y llana se apropiase de eso e hiciese negocio con eso. Por eso tendría que haber tenido esa idea de fuerza. Otras personas han radicalizado el término y dijeron, no, aquí lo que se puede imponer es una intervención militar. Ya nosotros habíamos conversado con respecto a que en la política internacional
la empiria precede a la norma. No es usualmente como se da en los países que hay una norma y se aplica a priori sobre todas las cosas. No, si uno ve el desarrollo, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, de una cantidad de organismos internacionales, se han venido dando y adaptándose a casos que se produjeron y entonces había que legislar, había que normar. Por supuesto no existen antecedentes y es la primera crítica que la gente dice, bueno, eso nunca se ha dado. Cuando uno le dice, puede pasar esto en Venezuela, puede o no pasar. Yo sugeriría a los amigos oyentes el tener cierta prudencia y entender dos cosas. En política internacional existe lo que se llama el poder suave o poder blando y el poder fuerte o poder duro. Ambas cosas tienen una potencialidad de acuerdo a lo que se use. Hasta ahora en Venezuela no se ha dado ni siquiera completamente el uso del poder blando. Se han dado las sanciones económicas, incluso el secretario Pompeo anunció que vienen más, se podrían dar más todavía. Es decir, Venezuela y el régimen venezolano no ha sufrido todavía el embate duro de sanciones blandas. No estamos hablando de intervenciones militares, estamos hablando de gente, por ejemplo, países de la región que retiren sus embajadores, que haya unas sanciones mucho más claras de repudio y rechazo a esa tiranía que está asesinando a los venezolanos. Por eso es lo que está pasando. Tenemos muertos que no se ven porque los medios están clausurados, están tapados y no pueden mostrar lo que tiene, el drama que tiene Venezuela. Eso es una cosa que clama ante los ojos de Dios. Venezuela en 2 años ha perdido el 10% de su población en migración forzada. Entonces, ¿de qué se está hablando aquí? Por supuesto, el poder suave tiene unos límites. El poder duro, ¿cómo sería? Bueno, eso sería ya una intervención militar, correspondería a un costo-beneficio de los países, en este caso de los Estados Unidos potencialmente, que pudiera, es una decisión netamente política y por supuesto Venezuela es solo, en ese caso, solo una ficha de un ajedrez mundial muy complejo que implica una cantidad de países que tienen intereses en la región. Hay algunas declaraciones en Venezuela pues, que están en contra de cualquier intervención y que además satanizan esto de la intervención, ¿no? Por ejemplo, Henry Falcón, la semana pasada en un programa de Vladimir Villegas, y hay otras declaraciones que se supone que quienes deberían estar contra esto son los voceros del régimen, pero hay muchos voceros de la oposición que son los que han estado intentando sentarse a dialogar, los que hablan de elecciones, los que se oponen a esto. ¿Hasta dónde puede llegar la comunidad internacional si hay este tipo de bloqueo, de alguna manera, político en Venezuela? Ivo. Muchísimo. De hecho, yo produje un sonido que lo divulgué en las redes sociales, en particular en Twitter, respondiendo un poco a esa... A mí me parece, ante todo, ignorancia del ex candidato Falcón de decir que la OEA, el señor Almagro, estaría perdiendo los canales diplomáticos. Al contrario, la diplomacia no es solamente sentarse a hablar todo el tiempo, la diplomacia tiene carices mucho y tenores mucho más fuertes. Es decir, es una traslación que puede darse rápidamente hacia acciones contundentes. Pudiera darse, repetimos, nosotros hablamos de retiro de embajadores, se está hablando también de esas denuncias múltiples que se están haciendo al señor Maduro en la Corte Penal de La Haya, es decir, se está coalicionando una voluntad que puede entonces empezar a producir en cascada una serie de acciones muy importantes. Eso todo dentro de lo llamado poder blando. Faltan además posiciones económicas más contundentes. Estados Unidos puede tomar acciones sobre las compras. Es el único, en este momento, probablemente el único cliente que está dándole dinero en efectivo a cambio del petróleo venezolano, que de otra manera ya está totalmente hipotecado. Es decir, se pueden entrar en fases comerciales mucho más agresivas que el régimen venezolano no ha vivido, y eso todavía porque existe una especie de precaución a ver qué tanto de esto no vaya a trasladar este régimen tan inmoral, no vaya a trasladar esos costos a la propia población. Pero frente a ese bloqueo económico, ahí entra a jugar un papel China, que es el país pragmático, que no le importa la ideología y no le importa que el comunismo siga ahí, que haya violación de derechos humanos con tal de que les permitan entrar a quien llevase el oro y a tener todos esos privilegios económicos que están en el subsuelo venezolano. Es correcto, y además China está, digamos, alentando una tiranía porque no tiene ningún tipo de prejuicio con relación a los derechos humanos. Eso es algo que tiene que entender también la clase política, pero no olvidemos que nosotros hablamos de una crisis humanitaria, de una crisis alimenticia, de una crisis de medicina, pero también hay una crisis de representación política. Muchos de los voceros políticos en Venezuela no son tales ya.
no representan ni siquiera un partido, no representan ni siquiera una tendencia, son prácticamente inerciales en los medios y los medios los entrevistan permanentemente, pero tienen muy poco que decirle a un país herido que lo que está es esperando ya una solución. Lo de Venezuela no tiene no se puede posponer, es un drama que está, no podemos ni siquiera decir por explotar porque está explotando, tiene una crisis enorme en Brasil, tiene una crisis enorme en Colombia y en todos los países andinos a los cuales esta migración va llegando. No se puede sostener esto y algo tiene que suceder. Ese es el punto en el cual todos los países tienen que coincidir. Si bien el Grupo de Lima niega una cosa, dice, bueno, la intervención no es una opción, tenemos que empezar a producir opciones y empezar a ponerlas sobre la mesa con la gravedad del tema, porque por menos migración, Europa ha armado un escándalo con relación a la cantidad de personas que le han llegado. Entonces, Latinoamérica no tiene ni infinitamente la capacidad económica de los europeos. Tiene que empezar a hacer algo porque los países van a empezar a tener problemas muy serios. Nadie puede aguantar esa migración permanente que está saliendo de Venezuela. Y eso solamente va a aumentar porque si no sucede algo en los próximos meses, alguna solución que de alguna manera atempere esta situación, si no sucede eso, esto se va a agravar y se va a agravar muy rápido. La situación de la inflación es insostenible, la crisis de alimentos es enorme en Venezuela y no hay medicina. Se nos están muriendo los enfermos crónicos, las personas mayores, los niños. Todo eso está sucediendo tapado por una neblina que no deja ver la realidad venezolana. Fíjate, además de eso, por supuesto que afecta a toda la región. Ahí está el tema de las drogas, Ivo, el tema del narcotráfico, el tema del terrorismo y de la corrupción. Todo esto digamos que se ha sembrado en Venezuela y se ha reproducido por toda la región. Hoy el presidente Donald Trump, en presencia de Nikki Haley, habló de este tema precisamente y yo ando mal con los dichos venezolanos, pero no mostró el perro, pero no dijo perro, pero mostró el trapo, una cosa así que se dice, es decir, que no nombró a Nicolás Maduro, pero lo dibujó. Vamos a ver lo que dijo Donald Trump. As we know, illicit drugs are linked to organized crime, illegal financial flows, corruption, and terrorism. It's vital for public health and national security that we fight drug addiction and stop all forms of trafficking and smuggling that provide the financial lifeblood for vicious transnational cartels. In the United States, we're taking aggressive action, securing our borders, supporting law enforcement, devoting record funding to the opioid crisis, and promoting treatment and recovery. Las drogas ilícitas están vinculadas al crimen organizado, los flujos financieros ilegales, la corrupción y el terrorismo. O sea, están vinculadas con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Es así o no es así, Ivo? Sí, exactamente. Ahí tenemos las fuerzas operativas que sostienen al régimen, aparte de sus comercios con petróleo y otro dinero que pueda manejar. Pero esos son los arbotantes que sostienen. Es gravísimo. Es que Venezuela se ha convertido en un narcoestado operante, además, en donde hay una cantidad de otras fuerzas amparadas por un grupo que sostiene el poder a trocha y mocha y que no ha podido ser desarticulado o no ha querido ser desarticulado por la región. Pero de esto no va a salir bien nadie, porque tener un país así como vecino, controlado por esas fuerzas, donde está absolutamente tomada las Fuerzas Armadas por el narcotráfico en todos sus altos mandos. Antiguamente uno veía, y era prácticamente la forma como se daban las cosas, al haber inflación, al haber una crisis de alimentos, al haber eso, inmediatamente había un pronunciamiento militar en el país que fuese, y más allá de que nos gustase o no. Hoy en día en Venezuela eso no es posible porque la columna vertebral de esas Fuerzas Armadas está fracturada por la corrupción y por el narcotráfico. De manera que no hay capacidad reactiva interna. Lo que decía el señor Falcón y otras personas que la dicen en Twitter y dicen, no, es que de esta tenemos que salir nosotros. Venezuela no puede por sí misma levantarse de donde está postrada por una sencillísima razón, porque el país está transversado por fuerzas globales y regionales. Es un país pequeño en el sentido de capacidad reactiva que está atravesado por el narcotráfico, que es una fuerza global, que está atravesado por el terrorismo islámico, y eso se sabe abiertamente y lo está diciendo, como tú muy bien señalas, el señor Trump sin decirlo, pero lo quiere significar. De manera que un país no tiene, mucho menos un país que tiene crisis, una crisis alimenticia y de medicinas donde la población vive
prácticamente de urgencia día a día. No tiene esa capacidad para reaccionar contra esos fenómenos tan poderosos. No la tienen países que tienen mayor organización y más dinero, y la va a tener un país pequeñito con esas enormes crisis, entre ellas además la de representación política. De eso vamos a hablar al regreso, de la crisis de representación política. Vamos a un corte, pero primero quiero hablarles de ese privilegio que tenemos aquí en el sur de la Florida, de tener esos quesos deliciosos que nos encantan a los venezolanos y nos los produce La Pradera. El queso de mano, el queso telita, el queso guayanés, ese queso que es como la mezcla de todos estos quesos juntos, las cachapas de verdadero maíz, los tequeños, esas galletitas que son tan venezolanas que nos encantan a todos, a los venezolanos y a todos los latinos. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate conversando con Ivo Hernández.